Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles a que se suscriban y activen la campanita para que reciban notificación cada que se sube nuevo material y contenido al mismo, para aquellas personas que aún no lo hacen, invitándoles a que hagan sus comentarios a través del canal y así interactuemos a través del canal Lluvia de Esperanza. Recordándoles a que inviten a otras personas para que hagan parte del canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza, que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático de el Sermón del Monte, que abarca los capítulos del 5 al 7 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado según San Mateo. En esta oportunidad vamos a estudiar o a continuar mejor con las bienaventuranzas. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 5, según San Mateo, entre los versículos 1 al 4. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a analizar la segunda bienaventuranza en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a hacer un contexto sociopolítico en el cual nuestro Señor Jesucristo aparece en el escenario público del pueblo de Israel. Israel para este tiempo había pasado de mano en mano, dominado y subyugado por diferentes imperios durante su historia. El imperio asirio, imperio babilónico, imperio persa, imperio griego, el imperio romano en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos imperios dominaron a Israel entre los siglos octavo aproximadamente hasta antes de nuestro Jesucristo, hasta el siglo cuarto después de nuestro Jesucristo. A la aparición de nuestro Jesucristo, entonces Israel llevaba 8 siglos de sometimiento imperial, pasando de un imperio a otro imperio. Recordemos que este pasaje de estudio es la manera de inicio ministerial públicamente, como lo relata según San Mateo, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo llegó con la única esperanza que podía tener el pueblo de Israel de parte de Dios como salida para todas sus dolencias y sufrimientos. En
El Evangelio de nuestro Jesucristo relatado según San Juan, San Lucas, dice así la palabra del Señor. San Lucas capítulo 4, según San Lucas capítulo 4, entre versículos 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban en la sinagoga puestos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, en este pasaje relatado según San Lucas capítulo 4 versículos del 16 al 21, les está recordando el pasaje profético escrito por Isaías en el capítulo 61 versículo del 1 al 3. Aquel pasaje relatado por Isaías dice así: Isaías capítulo 61 versículos del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar nuevas buenas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de el espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Como antesala de las bienaventuranzas, el Evangelio relatado según San Mateo nos relata cómo estaba aquel pueblo de Israel, espiritual y físicamente hablando. Según San Mateo 4, 23 al 25 dice la palabra: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y la trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Aquí está relatando, según San Mateo, ese inicio ministerial de nuestro de Jesucristo con poder y con autoridad. El versículo 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron
todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Recordemos lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 61, que el Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y ya leímos, según San Lucas, cuando este texto que acabo de leer en Isaías 61, Jesucristo también lo abre allí un día de reposo en la sinagoga en Nazaret, delante del pueblo judío que estaba allí en la sinagoga, y ya él no dice solamente, y la lectura no hace solamente la lectura del profeta, sino que dice que esa lectura de Isaías 61 hoy se está cumpliendo delante de ellos. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí, en este escenario de las bienaventuranzas, en el versículo 4, según San Mateo, en el capítulo 5, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Pero nos está diciendo el relato, según San Mateo, que le traían a Jesús todos los que tenían dolencias. ¿Cuáles dolencias? Pues dolencias espirituales y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Esa era la condición espiritual de gran mayoría de personas en aquel tiempo en que aparece en escena el ministerio de poder y de autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo ministró sanidad y liberación a aquellas personas que estaban afligidas, estaban prácticamente en derrota y angustiadas por sus dolencias, y al ver que esas enfermedades no eran sanadas en sus cuerpos, esas personas entraban en aflicción, en depresión, en angustia, en soledad y en tristeza, y nuestro Señor Jesucristo les decía que le traían a él todos los que tenían dolencias y los afligidos, y que a todos los sanó. La gente llegaba llorando donde nuestro Señor Jesucristo por sus aflicciones, por sus pruebas y por sus dolencias. Y llegaban angustiados, y no sabían qué hacer ante esa situación. Y nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, ministraba sus vidas, y ya esas personas lloraban de alegría y gozo, porque también de alegría y gozo se llora. Pero aquellas personas cambiaron su tristeza en gozo, en alegría, porque el Señor Jesucristo estaba bajo la autoridad y bajo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, declaró nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como ya lo había declarado aproximadamente unos 800 siglos Isaías, y allí sobre nuestro Jesucristo se estaba allí cumpliendo aquella palabra
profética dicha por el profeta Isaías. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y entonces allí, esas personas que quedaban libres espiritualmente y sanas físicamente, iban y proclamaban qué había hecho Jesucristo en sus vidas. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. No, en ese tiempo no había lo que tenemos ahora, las redes sociales. No existía el internet. Pero sí, de boca en boca, la gente decía, mire lo que hizo en mi hijo, mire, yo estaba deprimido, angustiado, yo no sabía qué hacer con esta situación económica y me tocó nuestro Señor Jesucristo, impactó mi vida, impuso mis manos sobre mí, me abrazó, me dijo que me amaba y Él me llevó a toda esa situación que yo vi con mis padres, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, y Él restauró mi vida y hoy yo soy nueva criatura por Él. La gente iba diciendo de voz en voz lo que el Señor había hecho en sus vidas y públicamente se empezó a hablar de nuestro Señor Jesucristo de boca en boca y venía la gente de Siria y le trajeron la gente que estaba en Galilea, en Decápolis, en Jerusalén, en Judea, del otro lado del Jordán. Tremendo. El Señor empezó allí a sanar esas lágrimas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Pero nuestro Jesucristo se encuentra con un pueblo que no solamente está subyugado por el imperio reinante en aquella época, el imperio romano, se encuentra con un pueblo que también está subyugado espiritualmente por la estructura o jerarquía religiosa judía, practicantes de la ley de Moisés, escribas y fariseos. Y entonces aquel pueblo sufría en ambos sentidos, política y religiosamente. Políticamente, bajo el yugo de esclavitud, prácticamente del Imperio Romano. Y religiosamente, espiritualmente, bajo el yugo de esclavitud de los practicantes de la ley de Moisés, escribas y fariseos. El apóstol Juan escribe allí en el Evangelio según San Juan acerca de lo que Jesús vino a hacer primeramente con el pueblo de Israel y con qué se encontró Jesús allí, con esa estructura religiosa. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso lo leemos según San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. A lo suyo vino, o sea, al pueblo judío. Y los suyos no le recibieron. Está hablando de la gran mayoría. A través de la jerarquía religiosa, se opusieron directamente al ministerio de salvación, de libertad, de restauración, de consolación de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Nuestro Señor Jesucristo también allí en el Evangelio relatado según San Juan, en el capítulo 8, versículos 31 y 32, dijo nuestro Señor Jesucristo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Allí también los está confrontando en amor a nuestro Señor Jesucristo. Habían creído en él, pero tenían que recibir todo lo que él les vino a dar. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya hemos leído allí lo que dijo el profeta y lo corrobora nuestro Jesucristo, que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Aquí, en esta parte relatada, según San Juan, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos incluidos nosotros hoy. Y también cuando nuestro Jesucristo dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La única vía de verdadera restauración, sanidad, consuelo y consolación que tiene una persona es nuestro Señor Jesucristo. No es yendo a las 24 citas con psicólogo, con psiquiatra, visitando al brujo, a hechicero, esperando que a través de programas de las redes sociales hablen las personas que hablan de esas sanidades del alma sin conocer la esencia poderosa del Espíritu Santo, sino que esas personas aparecen como manipuladoras. Personas que dicen que no, que los ángeles traen sanidad y hacen todos unos rituales con los ángeles. No, eso es mentira. Y sabemos que la mentira es del diablo. Pero cuando una persona entrega verdaderamente con sinceridad su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por el Espíritu Santo, trae verdadera sanidad a su vida. Y las lágrimas que corrían por aquella persona de dolor, de tristeza, de desesperación, por situaciones que aquella persona ha vivido en su vida. El Señor ministra grandemente, restaura aquella situación que un hombre o una mujer vivió en su pasado. Personas que en su infancia fueron brutalmente maltratadas por sus padres, por su padre, por su madre, brutalmente castigadas. Y aquellas personas crecen con un resentimiento, con una angustia, con una soledad, con unos miedos. Y personas, muchas de ellas que aún siendo adultas, recuerdan esas situaciones y empiezan a llorar y no han podido sanar sus corazones porque no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, y para que el Espíritu Santo, como Jesucristo lo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, para que el Espíritu Santo ministre la vida de aquella persona. Y esa persona vive así amargada, resentida, sin querer perdonar ni recibir un sincero perdón,
Pero cuando viene Jesucristo a la vida de esa persona por el Espíritu Santo, esa persona es restaurada por ese poder, por esa autoridad, por ese gobierno total que el Señor por el Espíritu Santo trae y viene con un paquete especial. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, pero no una consolación parcial, sino una consolación total que viene del reino de los cielos. Cuando el Señor dice que el Espíritu del Señor está sobre él, porque me ha enviado a predicar nuevas buenas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicarle libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿De cuál cárcel? La cárcel espiritual en que están encerradas muchas personas. Y por esas depresiones, angustias, por esos encierros espirituales, muchas personas se entregan a la droga, al alcohol, buscando escapes de esa manera. Personas que en su infancia fueron abusados sexualmente por su padre, por un hermano mayor, por su tío, por su tía, y aquellas personas crecen con esos conflictos y no le cuentan a nadie porque en esa infancia eran reprimidos por esos mayores. Y esas personas crecen así con esos miedos, esas angustias. Pero el Señor te llama hoy, hombre, mujer, que vives de esa manera, que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que abra su corazón, que lo abras y que deje que el Espíritu Santo ministre tu vida y Él sanará aquellas heridas, y recogerá toda lágrima de tu vida y dará sanidad verdadera y dará restauración y ese espíritu enlutado, esos espíritus afligidos, ya el Señor dará óleo de gozo y manto de alegría a ese espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para nuestro Dios. Así estaba predicando en aquel entonces Isaías, pero llega Jesucristo y esa palabra se hace viva para Israel, pero Israel en gran mayoría no lo recibió. Hubo una parte que lo recibió y fueron ministrando esos discípulos de tiempo en tiempo, hasta que llegó a nuestra generación, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, y Él ha sanado nuestras heridas y las continúa sanando en alguna situación que tengamos nosotros de desagravio, en situaciones difíciles. Él nos consuela y ya lloramos al ser ministrados por el Espíritu Santo, y cuando ya nuestro llanto termina, el Espíritu Santo ha sanado nuestras heridas y nos ha hecho nuevas criaturas por el Espíritu Santo que nos ha sido dado y que ha sido transmitido por nuestro Señor Jesucristo al recibirle a Él como Señor, sanador, salvador y libertador. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Esta es la segunda bienaventuranza que hemos estudiado. Vamos a orar por esta enseñanza en esta oportunidad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu bendita y santa palabra. Gracias, porque la única restauración y consolación verdadera que una persona pueda tener es la restauración y la consolación que solamente se encuentran y pueden dar nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Porque cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nos hacemos templo y santuario del Espíritu Santo, nuestro Consolador, y empieza a ministrar todo nuestro ser y a restaurar nuestra vida de manera integral.
Padre de la Gloria, que aquellas personas que escuchan esta palabra y tienen situaciones extremas y difíciles en cuanto a la restauración de sus vidas, que han sido, oh Dios, maltratadas, subyugadas y que hoy no encuentran salida, puedan encontrar una salida especial y gloriosa y la única salida que puede traer paz y consuelo a sus corazones, el recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y si aún esa persona está en Cristo, pero no ha recibido esta restauración, permite, oh Padre, la gloria, que este hombre o mujer, esta persona, hombre o mujer, que escucha esta palabra y que escucha esta oración, abra su corazón y deje que el Espíritu Santo entre allí a ministrar toda su vida y que reciba el verdadero consuelo, reciba la verdadera restauración y que salga de la cárcel espiritual en que Satanás le ha tenido y que sea verdaderamente libre por la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que cada una de las personas que escuchan esta emisión se apropien de la libertad que solamente Cristo puede dar y que aquellas lágrimas sean recibidas y lágrimas de libertad para que traigan verdadero consuelo. Gracias, Señor, por tu palabra. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por todos los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.